Entonces, ¿qué me gustó, me pareció bien de este proyecto, de esta propuesta? Primero que hay una relación muy clara entre lo que son las conclusiones, ¿cierto? Digamos, la transformación de estas conclusiones en unos problemas que llevan a una propuesta. ¿Sí? A mí lo del plano holístico me parece un poco exagerado, como holístico, pero bueno, digamos a ese plano holístico. ¿Sí? Los mejores trabajos que hubo ese día, pues precisamente tenían una claridad, ¿sí?, muy obvia y una coherencia del discurso desde las conclusiones hasta la propuesta. Entonces, ¿qué es lo que se pretende allá para los jóvenes que estaban preguntando el otro día? ¿Sí? ¿Ya? Si quieres puedes ir. Entonces me parece que primero de todo, además está muy bien presentada la planta. Es fácil de leer, que es muy importante porque cuando uno va a explicar una idea, a veces las ideas tienen un nivel de abstracción muy grande, y si uno logra ese nivel de abstracción bajarlo a un tema para que no se siga, pero le toca la versión así. ¿Sí? Lo logra bajar, no lo quiero, por favor. ¿Ya? De este nivel de abstracción a una propuesta que sea coherente. Todos los elementos que aparecen aquí tienen que aparecer acá, claramente. De pronto fueron más claros en el trabajo que sacó un poquito más de nota, pero este trabajo también es un buen trabajo en donde se ve que hay esa coherencia. Entonces yo lo que les quiero insistir claramente, ¿sí?, es que no se trata simplemente de hacer el trabajo, se trata de que el trabajo les sirva a ustedes para un planteamiento espiritual. El trabajo no es para mí, el trabajo es para ustedes. A mí me toca ponerle una nota, pero el trabajo no es para mí. Los que están desarrollando el proyecto son ustedes. Y era un poco lo que les quería decir ese día, precisamente eso. Entonces, de este trabajo me gustó mucho la claridad, digamos, de estos elementos y los objetivos, ¿cierto? Aquí ya consolidar su vida. ¿Ya? ¿Sí? No, ahí donde estaban los objetivos, esas son las conclusiones. Entonces, esas conclusiones salen en los objetivos y esos objetivos son los que se plasman en la propuesta, ¿cierto? Así, tiene que ser claro, directo. No tiene por qué haber, usted que me preguntaba ese día, ¿sí?, ninguna diferencia. Tiene que haber algo claro, que si yo digo consolidar el tejido residencial mediante estrategias que equilibren los usos comerciales y habitacionales, pues tengo que tener aquí una propuesta de usos, ahí. ¿Sí? Si no la tengo, esto sobra. Así de sencillo. Todo lo que no esté claramente relacionado, sobra, no sirve. Es carreta. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen la idea de conectar los sectores urbanos mediante ejes jerárquicos de espacio público que fortalezcan la cohesión, esto tiene que verse acá. ¿Sí? Si no se ve ahí, es carreta. Es un poco lo que les quería decir a ustedes y lo que tú que me preguntaste. Tiene que ser así, literalmente claro. Literal. No, es que tiene que aquí, no, literal. Literal. Absolutamente literal. Sigamos. Entonces, unificar, ¿qué? Los sectores como mediante un sistema de conectividad sobre la vía panamericana. ¿Listo? Y esto, que sigue siendo un nivel muy abstracto, ¿cierto?, se tiene que ver reflejado en el plan de masas. Que ya es algo físico-espacial. Ahí
Ahí no hay posibilidad de decir, no, es que ya después se me olvidó, ¿no? Si a mí me pareció importante, aquí en este caso, unificar, conectar y otro, eso bueno, consolidar. Entonces tengo un plano de usos, acá tengo que tener una propuesta de tema de espacio público, ¿cierto? ¿Verdad? Que se tiene que ver allí, que no solamente acá en los corenos, y tengo que hacer ese sistema de conectividad urbana sobre la vía panamericana. Y esto, ¿en qué se traduce? Cada una de estas cosas, de manera físico-espacial, ya física. ¿Sí? De tal manera que incluso yo pudiera sacar cantidades de obras y hacer un presupuesto. Así de literal tiene que ser. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, no se trata de tener intenciones. Y le dicen, uy, es chévere las intenciones. Sí, bacanísimas. Y después van a ver, y eso no se traduce en la propuesta físico-espacial. ¿Sí? Pues tiene que ser desde el análisis, las conclusiones. Aquí lo llamaron objetivos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí aparecen tres verbos, que es muy importante, les digo, conceptualmente, son acciones. Uno diría objetivos, yo le pondría acciones. ¿Cuáles son las acciones que se proponen? El proyecto propone consolidar el tema residencial en cuanto a los usos. Conectar una propuesta de espacio público, ¿sí? Con unos ejes que son estos y se proponen así. Y unificar, ¿cierto? Que ya es algo muy local, ¿sí? El problema de cómo se resuelve la vía panamericana. Entonces, si esto yo ya lo veo en una propuesta, tienen una geometría, un cambio más en fondo de temas. Porque eso es muy coherente con este otro plano que veíamos hace un ratito. Mira para acá. Acá este plano, ¿cierto? Entonces ahí podría ser más claro, pienso yo, ¿cierto? No puede más claro como eso supone. Entonces, de pronto, uno podría decir en este, ¿sí? Que llaman mapa de intenciones, en este plano puede ser una propuesta físico-espacial más concreta. Pues ahí ya debería haber una, inclusive, diría, ojalá una perspectiva aérea donde uno pueda ver eso en tres dimensiones. ¿Sí? ¿Ya? Que es como a lo que uno debería apostar. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, aquí ya tienen algunos imaginarios de lo que se piensa. Este tipo de cosas es muy importante, pero si yo voy a hacer una perspectiva aérea, eso la hago desde más arriba para poder ver toda el área de la propuesta. ¿Listo? ¿Okay? Muy bien. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Estos no, por ejemplo, pues uno dice, ¿qué diferencia hay entre este plano y este plano? Así, ya, uno llega y lo ve y dice, no hay casi diferencia, ¿cierto? Dice mucho, diría mucho más, si yo hago esto, de pronto en tres dimensiones, ¿cierto? Esto, claro. Ahí ya diría mucho más, es que hay como el grano es tan pequeño, ¿sí? No se alcanza a ver, o tendría que tener mucha mayor escala para poderlo ver. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿Okay? Por ejemplo, este eje que ustedes proponen, uno trata de verlo acá y alcanza medio a ver algo, ¿sí? Pero no es muy claro. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, plano, información que usen, ¿sí? Importante que se vean. Si yo cojo estas perspectivas aéreas que son muy interesantes y las hago de más lejos y con la intención de ver la propuesta
misma, digamos, idea que tienen aquí de manejo de cuáles son los elementos construidos y cuáles son los elementos de la propuesta, pues sería mucho más evidente que lo que quieren hacer ustedes. ¿Listo? ¿Sí está claro? Bueno. ¿Alguna pregunta por allá? Creo que sí hay muchos errores. ¿Sí? Sí, claro. Yo soy muy convencido que la mejor evaluación que le pueden hacer a uno es la que uno se hace a uno mismo. Esa es la mejor de todas. Cuando uno le hace la evaluación de los uno siempre está en desacuerdo, pero uno nunca se engaña a uno mismo. O bueno, si se engaña ya son problemas psicológicos. No, es muy pero no. ¿Ok? ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Listo? ¿Ok? ¿Ustedes alguna pregunta? No, usted lo puede hacer en blanco y negro en 3D. Sí, pero lo hace. Es que lo ideal de una perspectiva de estas es poder ver todo. Entonces toca hacerlo los demás arriba. ¿Sí? ¿Cómo estoy haciendo? Pero de pronto un solo color para que no extraiga. ¿Qué quiere uno ver con un nodo? Ese es un poder. El espacio. Entonces, algo que permita ver el espacio. Aquí hay una aproximación. ¿Sí? Aquí hay otra aproximación. ¿Qué es lo que pasa? Que uno debería, por ejemplo, aquí estas son las torres del Valle, ¿cierto? ¿Cierto? ¿El espacio verde que hay es público o es privado? Entonces uno debería hacer diferenciación en un momento entre lo público y lo privado, porque esa es la relación que son los medios de cobertura. Por eso, este espacio es público-privado. ¿Usted lo propone que se vuelva público? Ah, bueno, entonces la propuesta, eso sí tiene que ver claramente, porque yo voy a hacer una cantidad de elementos sueltos. Entonces, uno tiene que definir muy claramente, ¿cierto? En esa perspectiva, cómo se genera el espacio, cómo los volúmenes generan el espacio y qué es público y qué es privado. ¿Listo? Pero si yo tengo un cerramiento, pues pongo el cerramiento. ¿Ya? Porque eso hace que ese espacio no sea público. Y entonces la lectura del espacio a nivel de peatón es muy distinta, ¿cierto? Que si yo tengo un muro con una reja, así yo no tengo ya rejas ni muros. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien más tiene una pregunta por allá? ¿Ustedes también? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Seguro que no? ¿Alguna observación? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de sus trabajos? El plan de analizar la lectura. Ya. ¿Creen que hubo coherencia en todo el discurso que hicieron ustedes? Hasta antes de la Entonces no en todo. ¿Sí? Muy bien. Me parece bien que hagamos ese ejercicio. ¿Sí? Porque esa es la forma de uno darse cuenta. Porque de pronto el profesor le pone 1, 2 y uno se va bravo con el profesor. Y de eso no se trata la evaluación. ¿Sí? La evaluación es precisamente poder hacer eso que estamos haciendo. Eso es una evaluación. Y es más importante la que ustedes hagan sobre ustedes mismos, sobre sus trabajos, que la que yo pueda hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Quién más quiere pasar? Es el momento de aprovechar. Ese es un taller, eso es un taller, eso no es escribir. Perdón, ¿perrito? Pero ese no es el mío. Hablamos de peludas.
¿cierto? ¿Ya? De pronto es mejor tratar de hacer un análisis tipo Proton-Cullen, ¿cierto? Más del lugar, más del sitio, más del espacio que se percibe en el lugar, que un sistémico, ¿cierto? Entonces, no necesariamente por las palabras, no necesariamente tienen que hacer siempre el mismo tipo de análisis al cambiar de escala. Uno puede cambiar de tipo de análisis a cambiar de escala, porque son análisis que de pronto se prestan más para la escala que se va a trabajar. Ya cuando uno va a hacer el proyecto específico, pues hay otra forma de hacer análisis, ¿no? ¿Sí? En todas las escalas uno tiene un análisis de referencia que hace parte del ejercicio analítico, pero igualmente en una propuesta uno puede hacer un análisis, ¿cierto? Desde el punto de vista de la forma, desde el punto de vista del espacio, de la textura, del color, de la percepción, ¿sí? ¿Ya? Y también desde los elementos, digamos, funcionales del proyecto en sí, ¿sí? Entonces, digamos, cada escala requiere unos análisis y esos análisis requieren unas conclusiones, porque si no, ¿para qué hacemos los análisis? Y esas conclusiones tienen que traducirse en problemáticas, en potencialidades, y de allí uno debe generar unas acciones, que es lo que llamamos la propuesta conceptual. ¿Sí? Y esa propuesta conceptual se traduce tridimensionalmente en un plan de masas, bien sea a nivel general, bien sea a nivel de una escala intermedia o bien sea de una propuesta volumétrica espacial arquitectónica. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la metodología no cambia, cambia la escala. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Sí? Bueno. De pronto ya, ustedes cuando hacen van al proyecto puntual, tienen un problema de topografía, tienen un problema de vistas, tienen un problema de clima, tienen un problema de soleación, ¿sí? Tienen problemas de accesibilidad ya al punto, o en una escala intermedia también, tienen que saber cómo llegó al lugar, ¿sí? ¿Listo? Entonces, hay muchos elementos que se pueden analizar con distintos tipos de análisis en cada escala. Pero las conclusiones siempre tienen que estar. Si yo analizo la topografía, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo a qué me refiero yo. ¿Sí? Aquí en esta esquina. Digamos que ustedes tienen el volcán Cañadas, tienen el Valle de Arís, tienen algo así, es como el perfil del corte del Valle de Arís, está girando. Y tenemos la ciudad acá. ¿Sí? El sol pasa en este sentido, ¿cierto? Que es un corte transversal, bueno, un poquito diagonales. ¿Sí? ¿Ya? Dice, resulta que yo tengo un pilote acá, por decir algo, por el sitio donde estoy trabajando, y quiero hacer un análisis de asociación. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ese lugar tiene más sol de la mañana o de la tarde? Este es el Morazul. Entonces, ¿tiene más sol de qué? ¿Por qué razón? ¿Perdón? Claro, y no solamente por eso, sino que simplemente ya cuando el sol está aquí, la insolación es muy poca, mientras que todo el resto de horas del día, ¿sí? Ya hay insolación allí. Si es al contrario, aquí el sol sale ¿a qué hora sale el sol? A las 6:30 de la mañana. 6:30, ¿sí? Más o menos. ¿Sí? Y aquí
Mientras que el otro costado, ¿cierto? Muy probablemente va a tener mucho menos solar. ¿Ya? Un análisis de esa muy localizado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estoy hablando. Ustedes van a seguir haciendo análisis. ¿Qué conclusiones sacaría uno de esta situación si yo tengo mi proyecto acá? Y es un proyecto de vivienda. ¿Qué conclusiones puedo sacar de aquí? Señores arquitectos. Aprovechar la luz, toda la luz. ¿La luz o el sol? El sol. La radiación solar. ¿Listo? No la luz. Hay una gran diferencia entre y lo que sabe cuál es? Entre la luz y la radiación solar. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ahorita no hay sol porque está lloviendo, pero hay luz. Bueno, ese es otro tema. Pero hablando de esas dos cosas, ¿cierto? Hay luz, pero no hay sol. No tenemos radiación directa. La radiación directa calienta o enfría el espacio, que es lo que está diciendo el compañero. La luz ilumina. ¿Sí? Cuando usted tiene, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un proyecto que requiere luz y control de la radiación solar. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué debe producir en la fachada? Debe abrir la fachada ¿Hacia dónde? hacia el interior. Ven, cuando ustedes tienen, digamos que este es el norte, este es el sur, ¿cierto? ¿Este cuál sería? ¿El oriente o el occidente? El oriente. A ver, ¿dónde estamos parados? ¿Este cuál sería? ¿Oriente o occidente? Este. Eres el rubito. Listo. Oeste. Ok, el oriente, ¿cierto? Y occidente. El sol, ¿cómo pasa? Pasa de acá para acá. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Listo? Ok. Si yo necesito orientar un edificio para que se caliente, porque el clima es muy frío y se tiene que calentar, ¿cierto? Entonces lo importante del edificio es que se caliente, ¿cierto? Si es un espacio público, yo necesito que la temperatura en ese espacio público, ¿cierto?, sea lo más agradable posible. Entonces, y estamos en un clima frío, yo trato de, si es una calle, que la calle quede en ese sentido para que tenga la mayor cantidad de horas de sol durante el día, ¿cierto? ¿Sí? Pero si es un edificio y yo necesito que se caliente de día y de noche, yo lo pongo así. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las fachadas reciban la mayor cantidad de radiación solar. Pero, por ejemplo, si es un edificio educativo, ¿cierto? Entonces yo ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Si es un edificio educativo, una biblioteca, algo en que si entra radiación solar en los espacios es molesto. Por ejemplo, por las tardes aquí es ustedes lo viven y todavía no lo analizan. ¿Cierto? Entonces, ¿qué necesito yo en un espacio educativo?
¿Usted qué opina? ¿Perdón? Que debe ser lo contrario a lo siguiente. ¿Qué necesito? Dígalo clarito. Es que no reciba tanto el sol. ¿Qué necesito? Claro, ¿Qué necesito? Que no reciba sol, pero que haya ¿qué? Luz. Ah, muy bien. Entonces, ese edificio yo lo voy a orientar, es así, como orienté la calle, en ese caso. ¿Por qué? Porque yo oriento la luz norte y sur, especialmente la norte. En este punto cercano al Ecuador, eso no es tan importante. ¿Sí? ¿Ok? Norte o sur. Y necesito que... Pero estamos en un clima frío. Yo ahorita estoy diseñando un proyecto que tiene exactamente ese problema. Y lo resolvimos de una manera interesante. ¿Sí? Pues yo necesito que el edificio se caliente. Entonces tengo que ver cómo hago para que el sol que pasa en este sentido, que me está iluminando las caras más delgadas del edificio, y el edificio es largo en el otro sentido, necesito empezar a ver cómo hago para que el edificio se apodere del sol. ¿Sí? Entonces nosotros propusimos un solar de 4 pisos de altura para que caliente el edificio en horas de la tarde. ¿Sí? ¿Ya? Y las fachadas, como el edificio no está completamente orientado exactamente de norte, sur, oriente, occidente, está un poquito inclinado, entonces tiende a entrar sol en la mañana o en la tarde, además de que pues hay solsticios en donde esto se gira. ¿Cuántos grados? Bueno, señores, a ver, arquitectos, por favor. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? ¿Cuántas gráficas de asociación no han hecho? A ver, ya han hecho varias gráficas de asociación. ¿Para qué las han puesto? Ahí, porque pues tocaba ponerla, ¿no? Ojo, todo lo que ustedes pongan, entonces, si no me equivoco, son cerca de 21 grados donde estamos, en el planeta. Entonces el sol se mueve, ¿sí? No, el sol no. Bueno, también se mueve, pero no en ese sentido, ¿sí? Sino que hay un cambio en el eje de rotación de la Tierra que produce los famosos solsticios, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ustedes van a ver que el sol por la ventana de sus casas a veces le daña la fotografía y a veces no, ¿sí? ¿Ya? O daña la tela del mueble o lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una variación dentro del espacio. Entonces, todo este cuento que les estoy echando para que es que ustedes, al hacer el análisis propiamente del lugar donde van a trabajar, no hacen un buen análisis de asociación, o si lo hacen y ponen unas cartas ahí de asociación y de vientos, con cero análisis, pues no hicimos nada. Porque no sirvió de nada, simplemente, no, es que hay que ponerlo. No pongan cosas nunca porque hay que poner. No digan cosas nunca porque hay que decir. Todo lo que pongan, todo lo que digan, es porque les produce una idea, porque hay una razón, no porque toca, porque eso es muy triste. Lo interesante es que uno diga, es que yo me puse a mirar el tema de asociación, ver su cartografía, y mi conclusión es que, como yo voy a hacer un edificio de vivienda, y me tocó acá, y tengo poco sol de la tarde, tengo que hacer un edificio que aproveche las mañanas mucho el sol y el poco sol de la tarde. ¿Sí? Que ya es muy escaso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? Y entonces propongo un patio, sí, eso se traduce en un espacio. Eso no se traduce en cuentos, eso se traduce en algo físico espacial. ¿Sí?
usted no le van a vender un apartamento y mire la culata del vecino a 6 metros de distancia, pues no lo vende. Así de sencillo. Entonces, yo tengo la gran vista aquí sobre el Morazurco, entonces voy a poner las zonas sociales acá, pero realmente el frío hace de noche y las habitaciones son las que van a recibir menos sol. ¿Qué hago? ¿Cuál es la propuesta? Es que necesito inventarme algo en el edificio que capte el poco sol de la tarde y lo que propongo es tal cosa. Bueno. Análisis, conclusiones, propuestas. Y siempre son físico-espaciales en cualquier estado. ¿Está claro? Bueno, ¿alguien más que quiera? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo más claro que el agua del pasto? Sí. Bueno. ¿Sí? Allá, ¿quieren pasar? Que sí, que no, que es, no, que no se la manera mientras se ponen de acuerdo. Pero sí está claro, sí se hace un análisis. Que es que vea, los vientos que predominan en Pasto van subiendo por el cañón del río Pasto y pegan generalmente más hacia el costado del volcán Galera que hacia el otro lado. Aquí. Allá. Oriente, occidente, norte, sur. ¿Sí? Claro, por eso, es que todo ese viento cae y pega allá, contra el borde del volcán, casi todos los vientos pegan allá. No todo el año. No todo el año. ¿Por qué? Porque fíjate que esos edificios tienen sol de la mañana y muy poco sol de la tarde. Y fuera de eso, tienen todo el viento que sube y les pega allá. Y uno, bueno, la humedad no sé por qué será. ¿En qué piso? En el sexto piso. Sexto piso y el armario es muy húmedo y se le daña la ropa. Y los zapatos se le mojan. Cuénteme una cosa. ¿Usted conoce el closet del cuarto del muchacho? El closet. El closet, no la cama, el closet. Bueno, ¿usted conoce el closet? No, si lo conoce, tranquila, no. Es que le voy a decir un error de diseño que La ventilación. ¿cierto? Que no cometían los viejos arquitectos. La ventilación. Seguro que no hay ventilación en las puertas del closet. Sí. Ahí está. El problema no es del apartamento, el problema, ¿sabe qué es? Que usted guarda la ropita, usted plancha una camisa, yo plancho mis camisas, ¿cierto? O sea, no hay problema, ¿sí? De quién plancha las camisas, ¿sí? Y entonces generalmente uno usa vaporcito en la plancha, ¿cierto? ¿Sí? Y esa humedad se queda en la tela y usted va y cuelga, recién plancha y cierra la puerta. Las duchas, todo ese tema. La ducha, todo eso. Entonces, generalmente usted tiene que tener una rejilla en la parte, y los zapatos en la parte de abajo y otra rejilla en la parte de arriba. Sí. ¿Para qué? Para que esa humedad salga. Muy bien. ¿Listo? Entonces, no necesariamente es porque el apartamento sea húmedo, es porque incluso uno mismo suda y todo eso. La noche se nota cuando las ventanas empiezan a... No hay buena ventilación. No hay buena ventilación, entonces se empañan las ventanas. Si hay más movimiento, peor. Entonces, el problema es un problema de un mal manejo de la ventilación. No digo que no haya nada, pero pues generalmente, digamos que Pasto puede ser húmedo, ¿cierto? Y frío, ya, pero no es extremadamente húmedo, es húmedo. Pero ese tipo de problemas no deberían suceder
¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense que de todo eso, incluyendo el tema del problema, son conclusiones. Es decir, esos análisis no son porque hay que hacer el análisis. Bueno, ahí se le tiene, profesor, ahí se le tiene. Vuelvo y le digo, eso no es para mí. Es para ustedes. Es para sus proyectos, es para su aprendizaje, es para que digan, nada, ese arquitecto que bacano. Nunca, ¿sí? Le entra una gotera al edificio. Nunca, ¿sí? Se me daña la ropa en el closet. ¿Ya? El clima dentro del apartamento es sabroso, ¿cierto? Se mantiene en un nivel, digamos, de confort interesante, ¿no? Está por aquí, así, y por la ya, ¿sí? ¿Ok? De eso se trata. Cuando uno hace los análisis, es para eso. ¿Listo? No es simplemente, vea, profesor, se le tiene, aquí está. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿quién? Sí. Además de lo de Gordon Fuller, ¿qué otro autor pues, para hacer ese tipo de análisis? Pues ya son análisis muy del lugar, ¿cierto? No es como lo que hemos hecho los arquitectos toda la vida, donde uno analiza. El Gordon Cullen es como para ver un poquito el espacio próximo, ¿sí?, al sitio. Casi que es un análisis intermedio entre el análisis que ustedes hicieron ahorita, que son básicamente sistémicos. Este es más del lugar con el lugar próximo, es más de aproximación. El análisis que estamos hablando ahorita es más, digamos, preciso en términos de Bioclimática, no sé. Bioclimática, el tema de la vista, el tema de, ¿sí?, clima, vista, soleación, ese tipo de análisis. ¿Listo? ¿Ok? Pero pues es decir, si usted a la escala de un análisis perceptual quiere meterle a Cavendish, yo no lo haría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues como que no aplica mucho. Cavendish es un análisis más urbano, más grande, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo preferiría, digamos, a ese nivel intermedio de escala, en el cual yo todavía no he llegado al lote, pero esto hace una propuesta de lo que va a pasar en las proximidades del lugar de trabajo, sea el tipo de proyecto que sea, urbano, arquitectónico, equipamiento. Si van a hacer una biblioteca importante, ya después un museo. Sí. Si ustedes van a hacer un museo, fíjense que los museos, cuando ustedes ven que no tienen mucho los museos. Sí. Que no tienen mucho. ¿Qué dice usted? Solo. O sea, que no tienen ya en la propuesta arquitectónica eso en qué se traduce. Si es una biblioteca, si es un museo, ¿en qué se traduce? Arquitectónicamente hablando. No tiene ventanas que ven hacia las fachadas, a menos que haya buena orientación norte-sur, ¿cierto? Y hay un control muy claro de la perfección. Generalmente los museos tienen iluminaciones centrales, ¿cierto? Con un control de cómo es que entra la luz. Y la luz no entra directamente, sino se generan unos rebotes. Hay un proyecto, para que ustedes miren más o menos, que es la Biblioteca del Quintal de Daniel Bermúdez. A mí no es que me encante la arquitectura de Daniel Bermúdez, pero ese edificio tiene interesante que era un edificio que se rescató, que usaba la empresa de basuras de Bogotá y se convirtió en una biblioteca. Y entonces él usa una estrategia para que entre la luz y no entre el sol, porque el edificio estaba mal orientado para el uso de biblioteca. ¿Sí?
Entonces, claro, era un edificio largo y estaba orientado así en este sentido y le daba todo el sol de la mañana y la tarde. Ustedes saben que Bogotá es una sabana, ¿cierto? Y entonces tiene muy buenas horas de observación cuando hace sol, ¿sí? ¿Ya? A excepción de las viviendas que quedan hacia los cerros orientales de Bogotá, que pues no tienen mucho sol de la mañana, pero el resto tienen mucha asociación de la tarde. ¿Sí? Entonces, claro, el edificio estaba orientado y le daba todo el sol posible en las fachadas. Entonces, y pues eso para una biblioteca, ¿está bien o está mal? ¿Qué está? ¿Bien o mal? Para una biblioteca. ¿Encontraron la biblioteca de Quintana? ¿Sí? ¿No? Bueno. Está mal, ¿no? No queremos que entre sol, queremos que entre luz. Hay muchas estrategias. De Corbusier hablaba de los brises y soleils, que es los elementos para la brisa y el sol. Elementos que controlaban precisamente eso, la brisa y el sol. ¿Sí? Entonces, todo esto respondiendo a su pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Daniel Bermúdez lo que hace es que cierra las fachadas que dan al oriente y al occidente, que son el inicio largo y delgado. Entonces, ¿qué voy a hacer para iluminar? Entonces, utiliza una estrategia que se llama los bolsillos de luz. ¿Sí? Entonces, los bolsillos de luz, más o menos. ¿Sí? Si el edificio era en planta, digamos así, largo, más o menos esa es la proporción de ese edificio. ¿Ya lo encontraron en Google? ¿Sí? Si digo mentiras, te contaré. Y el sol pasa así. Y es una biblioteca. ¿Qué hago? Entonces él cerró estas fachadas y generó unos elementos en la fachada. Esto es nuevo. Genera unos elementos en la fachada que están grande, ¿sí? En donde, pues, si esto ya era completamente cerrado, en el corte, digamos si este es el corte del edificio, entonces él genera unos elementos así, de tal manera que si yo tengo el piso acá, ¿cierto? Tengo la cubierta acá, ¿sí? Entonces, el sol al pasar por acá en este sentido, pues así pase por acá, la luz llega y rebota la radiación solar. Entonces, no hay radiación directa. ¿Sí? Y así resolvió Daniel Bermúdez el problema. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que si yo hago un análisis y tengo unas conclusiones, tengo que resolver el problema de las fachadas, porque pues las fachadas están expuestas, ¿sí?, al oriente, al occidente, y yo estoy haciendo un museo o una biblioteca. Entonces, yo lo que trato es de generar elementos, ¿cierto?, que eventualmente me permitan, ¿sí?, dependiendo de los pisos, si el edificio tiene, esos se volvieron elementos claros de la fachada del edificio, ¿sí?, que me permitan resolver el problema. Puedo también generar cosas como esta, en la cubierta, que se usan también muchas veces. Entonces, digamos, yo cojo, hago este tipo de cosas, ¿sí?, y esto entra así, o entra así, ¿sí?, y genero luces indirectas. Entonces, y eso, entre otras cosas, arquitectónicamente puede ser muy interesante, ¿ya? Pero fíjense que un análisis
buscar la forma de iluminar el interior del edificio, bien sea con la cubierta o a través de estos elementos. Y termina en una propuesta. ¿Sí? Salmona le critican a la biblioteca del edificio básico. Como es un círculo, tiene problemas, parece que entra sobre las mismas partes. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, cuando todo esto es para decirle a muchachos, ya pasamos la primera escala de trabajo. Ahora seguramente vamos a un sector de ese trabajo. ¿Sí? Me imagino que ya están trabajando en eso. ¿Sí? El área del lote, los vecinos. ¿Sí? Entonces tienen que hacer los análisis del lugar. Entonces usted puede hacer un análisis como el de Gordon Fuller para ver usted cuando se va aproximando al lugar qué se va a encontrar o qué quiere que se encuentre. ¿Qué se encuentra actualmente? Un muro. ¿Qué quiero que me encuentre? No, un espacio donde yo puedo penetrar. ¿Sí? Para eso es lo de Gordon Fuller. ¿Ya? Pero además de eso, ya entro al proyecto propiamente, que es la otra escala, y llego a resolver problemas de esto. ¿Sí está acá? 3 escalas. En las 3 escalas, entonces tenemos metodológicamente lo mismo. ¿Cierto? Análisis, conclusiones, ¿cierto? De estas conclusiones vamos a sacar problemáticas y potencialidades. La misma metodología, lo que cambió, la escala. ¿Sí? Y de aquí, muy probablemente, vamos a tener unas acciones. Y esto lo podemos llamar la propuesta conceptual. Y después de esto, yo tengo una propuesta físico, espacial o plan de masas. Si ya estamos en el proyecto, es físico, espacial, arquitectónico. ¿Listo? Metodológicamente, para mí, y eso sí ya es algo muy personal, como profesional, como docente, como arquitecto, es que si uno tiene este proceso, lo primero que debemos hacer aquí es una propuesta volumétrica, espacial, arquitectónica. ¿Sí? No plantas. Propuesta volumétrico, espacial, arquitectónica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque uno está respondiendo a eso como masa. Después le toca uno resolver otras cosas. Que seguramente cuando usted hizo un análisis de Gordon Fuller, usted dice, es que esta esquina es clave para acceder al edificio. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí está claro? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien más? ¿Ustedes se van a presentar? Así que, ¿sí o no? Me gustaría ver las conclusiones antes. Bueno, entonces ahora ya les voy a devolver la pregunta a ustedes. ¿Dónde creen que fallaron ustedes? Explíquenme todo el proceso. Y vamos por partes.
particular conseguir un micrófono, ¿sí? Bueno, a las tres principales conclusiones que llegamos fueron, en primer lugar, una postura sistémica, que analizamos la vía panamericana como un agente divisorio y totalmente desorganizado. Acá tenemos pues lo que viene siendo la contextualización, pero en sí son estas tres principales títulos que decidimos manejar. En segundo lugar tenemos el caos vial, que son zonas de alto riesgo peatonal y entorno muy hostil en cuanto a la movilidad. Que esas casi la misma primera. Sí, una que lleva Que ocurre a resumir esas dos en una sola. y la tercera, que viene siendo una fractura geográfica, aquí se integra ya lo que viene siendo los bordes naturales, que es una zona con alta riqueza en estos. Estamos hablando de. Sí. Pues sí, no, pero estamos hablando de Una de las elementos hídricos, medioambientales. ¿Sí? Entonces, ojalá sea claro. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos unas conclusiones, no hay nada positivo. Pero la presencia de esas zonas medioambientales. Que tienen el problema de que están fracturados. Listo, pero esa es una potencialidad. la propuesta lo marcamos como. Por eso, pero es que las conclusiones trabajan más en problemática y en potencialidad. ¿Ok? Pero no tanto en la propuesta, sino aquí. ¿Ok? ¿Vale? Es una conclusión. Una conclusión es que hay una cantidad de zonas verdes allí presentes, son importantes y no solamente eso, son recursos importantes. Pero en este momento no se percibe debido a listo. ¿Ok? Pues fíjense que aquí hay un tema medioambiental muy importante. ¿Sí? Aquí hay un tema que para mí es la misma, ¿cierto? Pero hay otra potencialidad aquí muy importante, que es la topografía. No nada más añadir aquí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Como potencialidad. Entonces, es como para que, seguramente lo tienen, pero para que organicen un poquito la información. Sigamos. Bueno, todo esto llega a la organizadora, que lo que es principalmente. Entonces, ¿cómo va a tener la pregunta orientada antes de hablar de las potencialidades? Porque parte de la respuesta a esa pregunta tiene que ver con las potencialidades. ¿Ya? Sí, claro. Nosotros acá Pero es que fíjese, usted está sacando las conclusiones aquí. Por eso yo les digo que le falta orden al asunto. ¿Sí? Entonces, yo tengo el diagnóstico, estas son mis conclusiones, entonces tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Después yo me hago la pregunta que me parece muy bien hecha. ¿Cómo mitigar la hostilidad? Bueno, no sé si sea la hostilidad, la palabra pues bastante breve que en los próximos años y es muy amplia, ¿no? Es decir, sean más puntuales y específicos en la pregunta. Si ustedes ya descubrieron la problemática, pues digan, pues, ¿cómo hacemos para volver a unir todo eso? ¿Sí? ¿Ok? Ya están hablando de ruptura, fractura, caos. ¿Sí? La pregunta hacia qué debería ir dirigida. Hacia eso. No hablar de otras cosas. Entonces ya se metieron con el RG regional y no sé qué. Esos cuentos, sus carreras, bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Ok? Sean puntuales, sean específicos, sean precisos. Estas cosas no permiten cuentos. Por eso fue que más adelante se fue permitiendo. Porque para contestar esta pregunta es muy complejo. La Panamericana desde, no, la Panamericana viene desde Argentina hasta Antioquia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces,
las potencialidades. Esto es para circunferir nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mitigar la ruptura, ¿sí?, físico-espacial, ambiental y de espacio público y de movilidad? Eso es lo que están hablando acá, cuando aquí se pone a hablar de los cuentos. ¿Sí? ¿Cómo mitigar eso en este sector específico, no en la vida panamericana, no, ahí? ¿Listo? Entonces, porque ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mitigar, cierto, estas problemáticas aprovechando la presencia de elementos medioambientales? La principal crítica que se les hizo a ustedes es que no tuvieron en cuenta esto. Presentes y los elementos topográficos, ¿sí?, favorables que existen en ese sector. Listo, nomás. La pregunta. Eso es. La pregunta se tiene que referir a eso, no a otra cosa. ¿Sí está claro? Por eso les digo que ustedes piensen que los problemas suyos empezaron después, no empezaron ahí. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces fíjate que aquí en la propuesta hablan ya de cortes urbanos, pero no estamos respondiendo. Entonces, no, es que lo que proponemos es una renovación urbanística, ¿sí?, que contemple los elementos medioambientales. Ustedes lo ponen acá y después en la propuesta no tiene nada que ver. Lo que menos tiene que ver en la propuesta de ustedes son los elementos medioambientales, ¿sí? Ahí hay unas manchas verdes, pero la propuesta no tiene nada que ver con eso. Ahora llegamos aquí, ¿sí? Entonces me parece muy bien en la propuesta cómo los elementos, digamos, el reunificar, el volver a conectar los elementos medioambientales de la propuesta permiten, entonces vamos a hacer eso, una renovación urbanística partiendo de los elementos medioambientales existentes que permitan que que responda a la pregunta. ¿Está claro? ¿Sí? Sigamos. Bueno, están los cortes, bueno, eso ya es muy puntual. ¿Sí? Estos ya son elementos muy puntuales. Entonces, fíjense que la conclusión de la renovación, la propuesta, pues ojalá esa propuesta se convirtiera, como le dije a sus compañeros, hacen la propuesta en Coreno y después hacen la propuesta en el plano, esa que ustedes tenían allá, y ojalá en un plan de masas en términos volumétrico-espaciales. ¿Está claro? Una perspectiva aérea, etc. ¿Listo? ¿Sí está claro? Ese es como el orden. Sigamos. Entonces fíjense que aquí ustedes tienen sus colemas, ¿sí? Pero no les pusieron muchas bolas a los colemas. No va a haber la propuesta, sigamos. Esos colemas los pueden pasar por allá. ¿Sí? ¿Ya? Y después hacen la propuesta en esquemas y en colemas y después hacen la propuesta en volúmenes y se queden en plano. Miremos la propuesta. Ojo, el elemento más importante de esa propuesta, ¿cuál es?
les voy a hacer una pregunta, ustedes buscarán la respuesta. ¿Qué pasa con todas las culatas de estas casas que quedaron contra estas zonas? ¿Qué va a pasar? No, todo eso va a estar en un bosque espectacular y las culatas de las casas ahí. ¿Ya lo han pensado? No lo habían pensado. ¿Cierto? Entonces, cuando yo les dije que para qué hacían esa propuesta tan maravillosa, es porque uno no ve que haya una relación entre esa propuesta y lo que ustedes quieren. La renovación urbana que proponen, la renovación urbana está mal planteada. ¿Sí? ¿Sí está claro? Pues no, de pronto uno dice, bueno, por lo menos hasta ciertos puntos puedo empezar a ver qué pasa con esos bordes. No sé por qué Pío cambió la idea, pero Pío había dado una idea bien interesante. Uno tiene como unas cosas que se meten acá, ¿sí? Como unas cosas que se meten acá, ¿sí? Más que estos cuadrados, es más, pienso yo, por ahí el asunto. ¿Sí? Sin meterse hasta el tocando. Uno puede dejar puesto algunas cosas que la topografía permita o no permita, ¿sí? Y generar, por ejemplo, distintas acciones dependiendo de elementos como la topografía y cosas de esas. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuántos metros baja de este punto aquí a la cañada? ¿Hacen un corte de eso? ¿Cuántos metros? 30 metros. Y entonces, el tema peatonal, ¿cómo lo voy a manejar? El tema de los elementos transversales, ¿sí? Ustedes mismos dicen, porque es que esto se tiene que volver elementos de unión, no de partición como la Panamericana. No como, bueno, nosotros dejamos ahí la quebrada, pero ni la volteamos a mirar. Dejamos ahí la zona verde, pero pues ni la volteamos a mirar, porque pereza, hay muchos árboles que dan peregrinos. ¿Sí? ¿Sí? Hay un tema de desconexión en lo que ustedes analizan. Inclusive la pregunta que me parece que también quiero preguntar, ¿cierto? Y la respuesta está todo desconectado. No es que esté solamente en la parte, está en el sí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Toca barajar de nuevo con la misma idea. Pensar otras. A uno le pasa eso mucho en los procesos de diseño. A veces yo digo que hay amores que matan. Es como un profe de materialidad que de diagonales se detiene. A ver, Margarito. Muy bien los parámetros, porque unos profesores nos dicen que veamos el ámbito transversal y Unos profesores que dicen que sí, que veamos en el ámbito que hagamos conexiones, pero Pío dice que más proyecto está como lineal. Entonces, ¿y por qué no pueden ser las dos? pues eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Las dos. Pero es que lo que pasa. Pero no es la Es topografía. que lo que pasa es que no, ni siquiera, no se asusten por la topografía. Yo puedo tener tramos lineales y tramos que se metan un poco por aquí. Igual, es lo mismo. ¿Sí? Es que el problema no es cuál de nosotros tenga la razón. El problema es ustedes qué piensan. Bueno, yo sé que el problema es quién pone la nota,
esta no es reforma de resolver las dos cosas. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ah, no, profesor, lo que pasa es que nosotros queremos hacer un gran parque y unir esto con unos puentes verdes, que inclusive los cuyes puedan pasar por ahí por los puentes hasta acá, listo, a la sala directo. ¿Sí? ¿Ya? Y vamos a hacer una torre de 58 pisos acá. Va a ser la torre del parque, no sé. Es que yo no quiero ahí una o otra, hay muchas. Estoy diciendo algo de pronto, puede sonar un poco. Pero entonces, básicamente, lo que ustedes es el gran parque. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Cómo se llama esta quebrada? De la quebrada. ¿Sí? ¿Ya? Y esa es la razón de ser la propuesta. Entonces, que tienen que ser viviendo así, pero entonces, ¿cómo se relaciona la vivienda con el parque? Creo que uno no ve es que esto tenga ninguna relación con la propuesta medioambiental que ustedes hacen, que puede ser muy interesante. Que sea lineal, que sea torcido, que sea medio chueco, eso es algo que tienen que resolver ustedes. Es decir, yo no veo por qué el proyecto tenga que ser así, paralelo a Panamericana, ellos lo que estaban pasando. Ustedes mismos lo están mostrando. Bueno, yo no sé si quizá es necesario salirse hasta acá. De pronto esto vuelve y sale acá. ¿Sí? Entonces tengo unos tramos de la propuesta que sí son paralelos, pero otros tramos que se meten. ¿Sí? Y manejo ambos conceptos. ¿Listo? Pero que sea coherente con lo que ustedes dicen. ¿Está claro? Bueno, muchachos. Próxima clase, ustedes conocen a Aldo Rossi, la arquitectura de la ciudad, yo creo que se las puse en el WhatsApp, ¿cierto? El libro. No, bueno, si no, me avisan. La arquitectura de la ciudad. Ya les digo qué capítulo para que discutamos la próxima clase. Los que quieran traer sus trabajos la próxima clase, bienvenidos para que sigamos. Por ejemplo, usted que estaba tan interesado y no vimos su trabajo. Me encantaría poder ver su trabajo, ¿sí? Y discutirlo. ¿Ya? Se trata de eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que haya quedado?